Estamos en el Gran Palacio. A ver, hablen ustedes, voy por una silla. En lo que es el episodio 1 del Poker Nos Une Podcast, PNU Podcast. No, suena muy feo, ¿verdad? Así. El Poker Nos Une Podcast. El Poker Nos Une Podcast con Gil Castillejos, que no se quiso cambiar el nombre a Gil Castellanos porque ahí me equivoqué. Bueno, ya está la silla. Kassler. Bueno, dale, qué diferencia. O sea, te ves igual, pero bueno. Traigo para variar una sudadera de los Denver Broncos, que no ganan nada esta temporada. La verdad es que este es un episodio repetido porque ahí tuvimos unos percances con el señor Treviño. Hizo todo lo que no se debe hacer. Fumar. No pueden salir bebidas ni nada de ese tipo de cosas. Pero bueno, estamos con el señor Gil Castillejos porque el señor es oficialmente el único mexicano que se ha certificado bajo las reglas 2019 de la TDA. Esto pasó, él dice que por las ganas de mejorar y eso, pero en realidad hay una apuesta de por medio. Sabemos que es por dinero. Sí. Una vez ahí navegando en Facebook nos encontramos que se estaba convocando una apuesta que ¿con cuántas personas por fin terminó siendo? Terminamos siendo 3. Iban a ser más, pero la mera nada más fuimos 3. Sí, todo el mundo muy nalgón y luego no, ¿verdad? ¿Y a la mera hora de luego? Sí, no, yo vi ese post y tenía 10 personas diciendo que sí, que no sé qué. Saludos a Giovanni Penny. Oye, pero ¿y te pagaron o no pagaron? Sí, ya. Ramoncito y Pedrito, 100% pagaron. Valió la pena. Pero en realidad no lo haces por el dinero, lo haces por el amor al arte. Claro. ¿Qué? De hecho, básicamente no me dedico ni a administrar, ni a gerenciar, ni a dirigir torneos. Gracias a Dios. Pero creo que soy el único jugador que lo ha hecho, ¿no? Bueno, pero... Sí, jugador y administrador. Bueno, me dedico más a jugar que a dirigir. Por eso dije al único mexicano en general. Bueno, pero sí te gusta, eres una persona bastante vocal en tus redes sociales respecto a el acontecer diario de los casinos y de tus amigos los avientacartas. Sí, de hecho es justamente una de las razones por la que me interesé, ¿no? Porque a partir de ahí, del 2013, 2014 más o menos, empecé a estar escribiendo en el Facebook todos los errores, fallas y defectos que tenían los dealers y los publicaba así tal cual, ¿no? De ahí nace No Seas una Avientacarta. Y después, en algún momento me dijo, Mago, certifícate, si crees que te sabes las reglas y demás, certifícate. Y en el 2016 fue que hice el primer examen, 2017 hice el ¿Puedo examen. hacer una anotación editorial? ¿Ya qué? Ahí donde dijiste una persona muy vocal en Facebook, podemos poner así como un texto aquí que diga vocal igual a fastidioso. Para los que no saben qué es vocal, ¿qué tal que hay varios con la ley? Jodón, en pocas palabras, jodón. Sí, porque en realidad Mago le dice que se certifique por jodón. Sí, así como... Certifícate. O sea, si te crees tan bueno, pues a ver, no hazlo. Sí, sí lo hice. Y seguí chingando. Sí. Ok. Y ustedes creen que nada más lo hace con los dealers, pero no, yo me acuerdo cuando estaba en Código en las transmisiones en vivo, la verdad es que también lo hacía. Una vez se enojó porque yo no estuve seguro de si el día de la revolución era el día de la revolución y también lo puso en Facebook. Entonces, oye, pero no, nunca me gustaba la historia. ¿Puedo entrevistarlo yo también? ¿O? Es que no es entrevista. No es entrevista. Pero si le quieres preguntar cosas, pues sí. Sí. Perdón. Pero tienes que levantar la mano. Una de las cosas que pasa en lo que Arroyo y yo estamos teniendo como nostalgia por regresar a estos live blog y
nos da una renovación en energía, pero también sentimos como que ya estamos más rucos y también viene alguien empujando por ahí y hay que dar espacios y qué chido y todo eso. ¿Tú no te sientes ya muy ruco como para andarte quejando? ¿Qué te renueva a ti? Estas ganas te están jodiendo, güey. A nosotros, o sea, yo ya tenía rato así medio apagado y Arroyo también, la chingada, y de repente dijimos, no, live blog, sí, chingón, nos renovamos. Y yo dije, bueno, ¿y a Gilberto qué le renueva? A ver, platícanos, ¿qué te renueva en las ganas? Pues yo creo que el póker, al final de cuentas, el póker es lo que me renueva. Entonces yo creo que a lo mejor no alcance todavía a vivir cuando ya tengamos un póker 100%, ¿no? Aquí fregón. Pero bueno, hay que hacer la luchita y hay que ir picando la piedra y espero que sea inspirador para otros también empezar a crear, exigir más que nada, ¿no? Porque realmente somos bien conformistas, o sea, vemos que... Te tengo que cortar la inspiración porque les tengo una mala noticia, por la luz se está cambiando. ¿Qué se está cambiando? Sí, A ver. sí, no, o sea, se desenfoca y se vuelve a enfocar y el fondo cambia, pero es por la luz. Entonces lo puedes cortar, ¿no? O sea... Nos vamos a tardar años el problema. O sea... Sí, ¿Y está mal que se desenfoque? Sí. Yo ahorita me estoy enfocando en ver el video. Ahí estamos. ¿Ya? ¿Quién sabe? A ver, no me vas a dejar así 100%. No, es que cortarlo es un pedo. No, o sea, le mueves tantito acá y lo regresas y es que esa parte. El problema es que yo no lo tengo. El problema es que yo no lo hago. Bueno, ya lo hago. Yo borro, quito y pongo. Bueno. Y pongo. Jodan. 3, 2, 1. Ya se me fue la inspiración. No, bueno, ya pasemos a la parte romántica de esto. Sí lo haces por el póker, pero la verdad es que también te gusta estar ahí. Oye, ¿en algún momento algún casino te ha dicho, no, tú no puedes entrar porque eres bastante jodón? Hasta ahorita no. Me han vetado por romper cartas. ¿Quién te vetó? A ver, ¿quién? ¿Digo el nombre? ¿Sí? ¿Yo fui? No. Bueno. Fue en el Palace. Que le chingué. ¿Por qué rompiste cartas, cabrón? Pues porque bien hecho por el Palace, ¿eh? Una mano que no gané y luego llegó el dealer y rompió cartas. Fue el místico, por cierto, saludos místico. Pero porque hizo bien su trabajo. Sí, claro. Claro. Yo rompí la carta y ya me vetaron como 2 meses. Muy bien, bien hecho. Estoy de acuerdo. Pero no, por criticarlos y demás, no. Sé que hay algunos que se molestan y pues obviamente las críticas no son tan bien recibidas, ¿no? Pero hasta ahorita nadie me ha vetado por criticar. Creo que al revés. De hecho, deberían de considerar esas críticas como una retroalimentación y tratar de mejorar, ¿no? No estar repitiendo y repitiendo las mismas estupideces o tonterías que suceden en los torneos. Sí. Y agarrar esas críticas como para beneficiarse, ¿no? Sí, eso es una realidad. A la gente no le gusta que la critiques. Digo, también a mí me ha pasado, pero también debo ser muy honesto. No es como que mis críticas sean siempre con mucho tacto, por así decirlo, pero sí más de 15 personas se han referido a mí como un hater del póker en México. Pero pues hasta ahorita no me han vetado. Casi nos vetan de un lugar hace poco. Pero se arregló, fue un error. A ti también. Bueno, es que tú ya sí. Ya tienes camino recorrido. Es más fácil que te hayan vetado. Fíjate que no. O sea, apenas esta vez en la que estás platicando, fue la primera vez que alguien se me acerca a decirme algo así. O sea, me había tocado que me decían, sabemos quién eres, no pasa nada y cosas así, ¿no? Pero es como una amenaza. Sí, es como, pórtate bien. Le digo, pero pues yo estoy bien, güey, para andar invitando gente como quiera. Entonces no acostumbro ir a hablar de mi casino, de eso. Más bien voy a jugar, no tengo ganas de... Es que también esa noción que tienen los casinos de que un administrador o alguien va a un lugar a promocionar su lugar de trabajo, pues la verdad, honestamente yo nunca lo he visto.
O sea, yo nunca he visto a alguien Yo sí lo he visto, pero también creo que se vale hasta cierto nivel, ¿no? O sea, la gente te está preguntando, pues contesta. Pero, bueno, pero una cosa es que te pregunten y otra cosa es que tú vayas y les digas, oye, yo estoy acá en lugar, vente para acá. eso O es sea, ya. RP, ¿no? Haciendo Ajá. chamba de RP Sí, en el sí. casino ajeno. sí, porque no, si si no- no hago RP en mi casino, que voy a andar haciendo. Sí. Con trabajos estables, el señor, Sí. con la gente. Sí, o sea, tiene 3 torneos diarios y conocemos 2. 3, el Matases, no, 4, el Premium, el Matases y los 2 100K. Y ahí tiene otras cosas. Pueden verlo en el calendario de Poker Nos Une. Ahí a lo mejor aparece un link. Me regañó Yair que porque no promociono Poker Nos Une. Sí, que hay que promocionar. Considérense promocionados. Bueno, sí. Sí, vamos a... Hace poco tuvimos una situación, el señor Treviño y yo, no vamos a decir dónde, pero... Porque fue un error. Queremos creer que fue un mal manejo de la situación, donde nos dijeron que nos iban a sacar con seguridad, ¿no? No muy de buena manera. Y pues la verdad es que no fue agradable. No, Digo, no. si a alguien le ha pasado como trabajador de casino que va a visitar otro lugar, honestamente no se lo deseo. Y esperemos que esa situación, ese tratar entre colegas, por así decirlo, cambie pronto, porque la verdad sí fue una situación bastante desagradable. ¿Dónde fue? ¿En Monterrey o en México? En algún lugar del país. No queremos decir. Porque la verdad se solucionó en cuestión de... Segundos. Tampoco, Minutos. pero sí pasó Horas. un día y se arregló, ¿no? Sí, no estuvo padre. Pero bueno, regresando al tema de la TDA. ¿En algún momento has considerado dedicarte a organizar o meterte ahí un poquito más de lleno? Competirle al señor Motovaca y al señor Mago. No, para nada. Yo respeto, de hecho son los ídolos de la administración, dirección de torneos. Y la verdad, todos los torneos que hace, tanto aquí el señor Víctor Treviño como Mago Maqueo, pues son de lo mejor en México, ¿no? Entonces realmente ellos fueron esa inspiración también como para hacer esa certificación. Y pues todo lo que hacen realmente muchos casinos deberían de imitarlos, copiarles, tomar de ahí, ¿no? Tener esas bases y mejorarlas, ¿por qué no? Pero sucede todo lo contrario. Parece que siempre agarran lo peor de lo peor en México y es lo que promocionan en otros lados, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante que ya vayamos enderezando ese camino de hacer torneos buenos, con buenas estructuras, que sean atractivos y realmente los clientes van a ir a los torneos donde se sientan mejor, ¿no? Donde se aplican las reglas, donde veas que realmente se hace todo al 100% como debe de ser y tener pues ese sustento, esas bases, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un pobre plancton en lo que es el póker, pero pues me gusta, ¿no? Me gusta esa parte de estar chingando y de estar jodiendo ahí los procedimientos a la gente que está haciendo ese trabajo y con el afán de mejorar, ¿no? Okay. Hablando ahí un poquito de las reglas, ¿cuál es la regla más complicada de aplicar de la TDA? ¿O cuál es donde realmente hay como que más complicaciones a la hora de aplicar el reglamento? Pues las más comunes, bueno, te digo la más difícil y te digo las más comunes, ¿no? Para mí la más difícil es la regla de qué hacer con fichas de una apuesta previa. Esto se refiere a qué pasa si tú apuestas 500, otro güey paga, otro güey apuesta 1500, regresa a ti y pones una ficha de 5000. O sea, esta regla es para mí la más interesante en cuanto a cómo explicas lo que pasa a la gente, ¿no? Incluso en TDA hay una discusión ahí amplia acerca de eso. Pero la regla más común que la gente no sabe es la de qué pasa cuando alguien muestra cartas, qué pasa cuando están all-in y qué pasa cuando me faltó al min raise. O sea, esas tres me parecen a mí que son las que más conflicto causan, porque la gente considera que tienen que ser de otra manera, ¿no? De lo que son. Por ejemplo, si alguien muestra una carta, todo el mundo quiere que ya lo foldees.
Cuando están all-in, quieren poder foldear sin mostrar sus cartas. Y también es muy común esta el heads up, ¿no? De estoy en heads up, Sí. puedo mostrarlo. Sigue siendo igual. Entonces, y también cuando a alguien le hacen un min raise, dice, no, es que tiene que ser el doble. Y explicar esas 3 reglas es algo que me pasa a diario. Hay que hacer diario eso. Pero fuera de ahí, yo creo que no hay mayor complicación en las reglas. Alguna vez escuché que podían darse la licencia de que el min raise fuera el doble para, o sea, establecerlo dentro como regla de torneo, pues básicamente para que los dealers no se equivocaran. Yo creo que esto viene de algún casino donde el supervisor o el encargado del área de póker le dio flojera y decidió que era más fácil así, y como que se volvió una costumbre. Pero fuera de como regla, como tal. Ajá, y por ejemplo, esto me pasa solo en la actividad de día a día, pero en torneos grandes y eso casi nunca hay problema con el min raise. O sea, la gente que viaja a un torneo o que le interesa esto, entiende el min raise y no tiene problema. De hecho, muchas veces me pasa que los dealers saben cuál es el min raise, pero deciden que tiene que ser el doble porque creen que así es la regla del casino. Y cuando le dices, oye, ¿por qué no permitiste eso? ¿Existe aquí la regla del min raise? Cabrón, bueno, pues sí existe, en todos lados existe, pues no ponen el mínimo. Si no, no habría mínimo para subir, güey, o sea, tendrían que subir todas las veces, ok. Pero sí me ha tocado que el dealer se sabe la regla, nada más que decide no aplicarla. Eso, y cuando hay un all-in, de veras, señores supervisores, gerentes, directores, los invito a que realmente cuando exista el all-in se abran todos, o sea, las cartas deben de ir boca arriba. Nada de que moqueo y no quiero enseñar las cartas, bla, bla, bla. O sea, es molesto que no puedan los dealers solicitar las cartas abiertas, y menos, yo he visto también supervisores que estando ahí no lo hacen, ¿no? Entonces... Es que los jugadores los hacen dudar, ¿no? También, o sea, te empiezan a decir tantas cosas que dices, puto, tendrás razón este cabrón. Sí, también es cierto que eso ya lo habíamos platicado, hay mucha ignorancia, y como jugador, digo, a mí hace rato me pasó una jugada donde hay un jugador all-in, se avientan en el flop, se avientan en el turn, y los dos pasan el river, o sea, hay 3 jugadores y solo uno está all-in. Entonces no es cierto, en el river apuesta muy fuerte, hace overpot Beto Borrego, y el otro jugador paga, pero cuando ve que pierde, moquea. Eso no se puede. Ajá, ¿por qué no se puede? Pues tiene que mostrar sus cartas. ¿Pero por qué? Porque O sea, trata de ser un poquito. la regla 16 dice que todos tienen que mostrar sus cartas. Porque estaba el jugador all-in, ¿no? Sí. Ajá, claro, sí. Eso, por ejemplo, a mí nunca me había tocado. La verdad, nunca le había prestado mucha atención. Pero pues... De hecho, todos los días pasa. Pasó hoy, pasó ayer, pasó antier. O sea, realmente pasa todos los días. Sí. Esto es todo. Todos los días. ¿Qué creen que les falta a los dealers para motivarse? Ya que hablábamos de que nos mantiene motivados. Cuando nos llega la motivación. Dinero. ¿100% económico? No, mira, yo creo que una de las cosas que pasan, y me pasa en el casino también, es que sepan que tu jefe inmediato sabe qué está haciendo. O sea, que no es un pendejo el que te está diciendo las cosas y que tú sabes más y la chingada, ¿no? Entonces, tener gente capacitada ayudándote a que tú crezcas debe ser un aliciente, ¿no? Y luego, por ejemplo, tener gente que te va a proteger contra clientes que son groseros, que te están molestando y todo eso, eso también debe ser un aliciente. Obviamente también ganar más dinero, pues, debe ser un aliciente. Entonces, yo creo que son cosas como esas, que no todo es dinero, obviamente el dinero está chido, pero también es posibilidad de crecimiento, entendimiento de las reglas y todo eso, ¿no? A mí me gusta más, en vez de decirte es así, es buscar que el mismo dealer llegue a esa misma conclusión, ¿no? O sea, que sepa por qué diablos le estamos pidiendo las cosas. Entonces, a veces me dicen, sí, ya no necesito que me expliques todo, cabrón, nomás dime qué quieres que haga. Bueno,
ya entiendes, ¿no? Pero hay otros dealers que te dicen, a ver, sí, pero ¿por qué? Y quieren saber, ¿no? Entonces, Y ¿sabes? cuando alguien te habla así, tú nada más dices, bueno, ya, o sea, esa no te la creo tampoco. Mira, yo no tengo mucho problema cuando me contestan o que me hablen así, porque yo hablo así. Y segundo, porque a veces es porque sí, ya hablé mucho, o sea, ya estuvo, güey, o sea, ya entendí, ya. O, por ejemplo, si veo que es una persona que tiene interés en saber y todo eso, tiene más opciones para cómo hablarme, ¿no? O sea, pero si es uno de estos que le vale madre la vida y se la pasa dándome problemas, todo eso, me contesta así, yo creo que sí me va a enojar. De hecho, es un círculo vicioso, ¿no? O sea, a final de cuentas, si el dealer no tiene el interés y si el flor no tiene el interés y si el director no tiene el interés, el director, pues a final de cuentas, ser incluyentes, nunca va a tener el interés el dealer por hacer bien su trabajo, ¿no? Y el cliente percibe justamente cuando un dealer no está haciendo un procedimiento bien o cuando llega sin ganas a la mesa. Tú como jugador lo sientes, o sea, el hecho de que también empiecen a dealear y dealean como si estuvieran en el Trick Card o si estuvieran en el Ultimate y le hacen diferente al procedimiento de cómo están tallando la baraja, pues también te das cuenta como cliente, como jugador y como cliente, que no es un dealer de póker, ¿no? Entonces es también ese círculo vicioso en que tienen dealers para toda la operación y cuando llegan al póker, pues luego lo detectas cuando no está enfocado al 100% al póker, ¿no? Y me castigó. Incluso para unos es castigo estar en el póker, ¿no? Entonces también ahí es un poquito de esa falta de pasión y de querer realmente tirar lo que es Texas, ¿no? O Sí, eso yo ya lo había mencionado alguna vez hasta en un live. Hay casinos donde es un castigo ir a tirar tejas, ¿no? Los mandan de la sala, digamos de las medias lunas, y es un castigo que estén ahí. Entonces hay otros que van porque también es la zona donde menos se les exige. Entonces es muy fácil, ¿no? Entrar en la comodidad de no querer aprender y de no querer ser mejor. Y también esto ya lo habíamos mencionado alguna vez, la realidad es que también como jugadores no cooperamos, ¿no? Muchas veces, ni en reconocimiento, ni en muchas cosas, ¿no? Sí esperamos ciertas cosas del servicio que se nos da, pero... Como jugadores no reconocemos, ¿no? Sí. Ahí, digo, recuerden que para los dealers es bien importante la propina. Entonces, a veces, muchas veces no hacemos nada, ¿no? También por reconocerles esas ganas y ese esfuerzo. Y hay dealers que todavía quieren aprender y tú los ves en el torneo. Es muy fácil identificar. Bueno, para empezar, ¿realmente en este momento hay algún casino, hay algún lugar que tenga la plantilla suficiente como para ofrecer torneos así de 3 millones sin necesidad de reforzarse con un equipo de afuera? No creo. En México no. O sea, no. Es prácticamente imposible. O sea, no hay manera en que sea rentable para el casino tenerlo. Sí, ni siquiera pasa. Y entonces normalmente llegamos a los torneos y es muy fácil identificar quién es de casa, quién viene de apoyo y quién a lo mejor ya tenía un rato que no tiraba, ¿no? Sí. Digo, eso siempre te va a pasar. Y es muy complicado tratar de encontrar un nivel parejo. Mira, en ese torneo me pasó que los clientes me dicen, oye, es que estoy jugando cash y hasta le tomaban fotos a los dealers, güey. Estoy jugando cash y este dealer es bueno, por si lo quieres meter al torneo. No, pues ya sabemos, nomás que... Por eso está en cash. Sí, por eso está en cash. No, es que este también, fíjate, y son varios, son varios. Sí, pues sí. Y todos son los de casa, ¿no? Sí. Y los externos son los malos. Sí. No es que sean malos, ni todos. No siempre, pero hay algunos que llevan mucho tiempo sin tirar. Sí. O sea, hay algunos que ya están oxidados, hay unos que a lo mejor ya llevan un tiempo siendo floors o beats o lo que sea y que apenas por azares del destino pues tienen que regresar a tirar, ¿no? Y
sí pierden un poquito. Hay otros que pues no hay talento y no hay cómo apoyarlo, ¿no? Tienen Pero, ganas, tienen ganas de estar haciendo otra cosa, pues está bien. sí, y digo, eso es un poquito complicado. ¿Qué más? Pues eso es todo por hoy. No. No, bueno, ¿en qué momento, Gil, tú como jugador te has sentido más agredido, bueno, no agredido, pero más afectado por una decisión de dealer? Pues cuando juego cash. Pero así, la más que te acuerdes, ¿no? Déjame ver. Una ocasión en algún casino del sur, pues un pot que no me lo dieron y se lo dan a otra persona. Y creo que esa fue como que la ocasión más complicada para el dealer, ¿no? Porque tuvo que pagar, el cliente que tuvo que no recibir ese pot, lo recibió, se fue y no quiso regresarlo porque ya se lo habían dado. Entonces creo que esa fue la decisión así más difícil. En cash. En torneos me ha tocado dealers que te piden que muevas el botón en toda la mesa, o sea, estás en tu posición y en lugar de que él mueva el botón, te pide como jugador que tú muevas el botón, ¿no? Pero te dan una parte de sus propinas o algo. Sí, seguramente. Esa te molesta porque pues denota mucha hueva, ¿no? Claro, es digo, que más que no sea el procedimiento, hay mucha hueva a la persona que exacto, está. o sea, esa y la otra es, o sea, que se avienten a la bostezada, ¿no? Que están diciendo, o sea, Eso está bien mal. Eso está también súper mal, ¿no? Creo, de hecho, que debe de existir la atención al cliente, porque al final de cuentas es la chamba que tienen que hacer, a dar las cartas y demás, pero también atender a los jugadores, ¿no? Que se sientan como parte de la mesa. Y hay muchos dealers que no entienden o no sienten que son los dueños de esa mesa. Entonces no tienen ni la autoridad, los clientes obviamente se le montan y al no conocer las reglas todavía es más complicado, ¿no? Porque en automático los jugadores, y más si son colmilludos, se dan cuenta cuando un dealer no tiene control de la mesa y hacen lo que quieren. Entonces pueden aprovechar esas reglas en lugar de su beneficio o beneficio de la mesa a favor de ellos nada más, ¿no? Entonces boicotean, ¿no? La autoridad del dealer y el dealer no sabe ni qué hacer. Entonces si no tiene el apoyo del supervisor o del director, pues los jugadores lo detectan, ¿no? Entonces creo que deben de tener, además del procedimiento y el proceso mismo de dar Texas, la atención al cliente, ¿no? O sea, es bien importante. Sí, a mí, yo hay dos que recuerdo. Una también tiene que ver con un pozo que se le da a otro jugador, porque yo traigo reyes, hace color, pero lo que sucede es que el jugador cuando ve mis reyes se moquea, o sea, avienta las cartas, y el dealer, por no sé qué razón, las peina. Y cuando las peina le dice, oye, tienes color. Y se la regresa. Ay, se la regresa y yo así, ¿qué haces? Y ya fue así como de que... Y ya se había ido. O sea, ya estaba en la puerta y regresa corriendo. Ah, sí, gané, que no sé qué. O sea, ¿qué te pasa, güey? Que ni siquiera sea ciencia cierta si eso se puede hacer o no. Pues, para empezar, el dealer no puede ver las cartas. De entrada. De entrada, y si las ve, no sé, yo no sé qué hago ahí. O sea, creo que a fin de cuentas voy a dejar que gane la mano ganadora, güey. Pero si ya están en el moco, ya perdió, todo eso, está muy difícil. No sé qué hacer. Sí, bueno. Primero pues hay que correr al dealer. Sí. Es como... Ese es el episodio de mi vida de cómo perder 15,000 pesos, ¿no? Por un dealer, pero bueno. Por la decisión de un dealer. Sí, por la decisión de un Y dealer. mala decisión además. Sí, ¿no? Para el procedimiento, o sea... De hecho, fíjate, la primera vez que estuve jugando Cash en la Ciudad de México, por ahí en 2012 más o menos, justamente a mi esposa, estábamos en la mesa, y enseña a los reyes, ahorita que estás mencionando de reyes, los enseña y después como que tapa las cartas y se siente ganadora, ¿no? Y las pone boca abajo. Entonces el jugador al que le había ganado, luego le dice, eso es mock, y el pozo viene para acá, ¿no? Entonces eso fue también como que un detonante
por querer aprender las reglas y ver realmente qué es lo que acontece, ¿no? Entonces ese fue así como que también una de las razones por las que comencé a adentrarme en lo que es el proceso, el procedimiento y conocer justamente para que no abusaran de esa parte, ¿no? A mí me llama mucho la atención la poca cantidad de jugadores que tienen interés en aprenderse las reglas, a pesar de que algunos viven de esto, o sea, o deciden creer que viven de esto, o como le quieras llamar, ¿no? Pero, y que no se sepan las reglas y que te inventen cada cosa, y dices tú, hermano, esto es tu profesión, esto es tu gusto, ¿cómo es que no te sabes las reglas? Eso me llama mucho la atención. Sí, es que volvemos a lo mismo, o sea, así como hay hueva de parte del staff, que nos encontramos en muchos casinos, hay mucha hueva por parte de los jugadores. En el podcast pasado hasta nosotros hablábamos, no de hueva, pero de que como a lo largo de los años, cuando te enfrentas a tantas cosas en este ambiente, pues le vas perdiendo el gusto, ¿no? O sea, ¿Te vas rindiendo? te vas rindiendo, esa es la realidad. Te llega un punto donde ya sabes que alguien trae ganas, te da gusto que traiga ganas, pero normalmente ya sabes cómo va a terminar. Entonces, pues ya ni te ilusionas, ya ni siquiera te intentas como que ilusionar de esas cosas, ¿no? Y no se trata de que no apoyes la situación, de que no quieras que esto crezca. Vamos, por alguna razón llevamos tanto tiempo metidos en esto, ¿no? Lo más fácil hubiera sido dedicarnos a otra cosa, pero... ¿Pero como qué? Pues yo soy bueno jugando videojuegos y mátate naves. Nada más que no tengo la imagen. De hecho es una evolución, ¿no? Yo me acuerdo las mesas de hace 10 años, 8 años, a cómo se juega ahora. Todo ha evolucionado, ¿no? O sea, tal vez desde que eran electrónicas, ¿no? Tal cual así en una televisión y bla, bla, bla. Que ahí tal cual, o sea, era gente que no tenía experiencia en póker y le valía y nada más picaba las maquinitas y ya, ¿no? Y... O sea, al grado de que hoy todo el mundo sabe que es TDA, ¿no? O sea, el 80% de los jugadores saben que es TDA, al menos. Sí. Sí. Y a pesar de que existen 3, 4, 5, 6 asociaciones o organizaciones que tienen por ahí reglas muy parecidas, ¿no? Desde la parte de cash como la parte de torneos, y que se ha hecho más popular en torneos TDA, ¿no? Porque realmente las reglas varían entre cash y póker, y torneos en algunas cosas, ¿no? O algunas circunstancias, ¿no? A lo mejor ahí el mock puede ser más válido en la parte de cash que en torneo, ¿no? Sí, porque también, digo, es algo que no sale muy comúnmente en los temas. En México hay mucha gente que sabe lo que es TDA. De hecho, es curioso ver cómo a veces cuando el jugador reclama te dice, es que si tú supieras de la TDA o en la TDA dice, que es el segundo argumento después de las reglas internacionales de Las Vegas, que siempre el jugador te va a decir algo como de que es que en Las Vegas es diferente. Ok, pero pues está bien, ya. ¿Qué hacemos? De hecho, yo comparo, por ejemplo, bien chistoso ahorita que estás comentando de Las Vegas, ¿por qué los jugadores solicitan o cuando hacen fútbol llanero que esté un árbitro, que estén jueces, etcétera, ¿no? Pero en el póker luego salen, no, es que no estamos en Las Vegas, es que, no, perdón, pero a final de cuentas necesitas tener unas reglas, estándares, normas políticas que rijan el juego y que a final de cuentas eso te va a permitir una mejor convivencia entre los jugadores y los mismos dealers y supervisores, ¿no? No se hace una selva que podría hacerse porque al final de cuentas es dinero, ¿no? O sea, ya sea en torneo o en cash, es dinero lo que estamos jugando. Entonces, pues obviamente necesitamos tener esa convivencia tranquila y aplicar las reglas que son, no las que sean a conveniencia de cada jugador, ¿no? Y por eso el dealer y los supervisores y los directores deben de estar conscientes de esas reglas y esos estándares, porque al final de cuentas es un procedimiento lo que están siguiendo para poder ejercer esa profesión, ¿no? Sí, también hay que ser honestos en el sentido de que el póker en México está en una situación que yo llamaría rara,
porque si bien venimos de tener un evento que fue muy exitoso en cuanto a números, en cuanto a que ya por fin se hizo algo con tintes internacionales, vamos, también en cuestiones nacionales no quiere decir que las cosas hayan mejorado mucho. Todavía hay ahí unos problemas de que ahora resulta que hay demasiados torneos. Por ejemplo, aquí en Monterrey ya no sabes dónde jugar. O sea, simplemente todo el mundo tiene torneos diarios y la gente, en vez de que eso esté ayudando a crecer el entorno, está haciendo todo lo contrario. La gente ya no está teniendo dinero para jugar. ¿Y ahí qué se hace o qué? No sé, tú eres el organizador, esperaba que dijeras algo. Pues dije, ay, aquí me voy a enterar. ¿Cómo Esperaba que hicieras hicieras Para que vayan a los 3 torneos diarios. No, y pasa con las mesas de cash. O sea, a mí me pasó algo apenas hace una semana y media, que yo en su momento me enojó un poco, pero después lo estaba pensando y dije, bueno, ¿y aquí qué haría para solucionarlo? Y no se me ocurrió nada. Estaba sentado en una mesa, era mesa de 8. De esos 8, 2 eran hermanos, 2 eran compadres. 2 esposos. No, y los otros 3 eran parte de un club de motos. Y entonces, cuando jugaba uno contra el otro, No se mandaban. Pero nadie se mandaba. Entonces, yo llegué al punto donde dije, bueno, ¿yo qué hago aquí sentado? ¿No? O sea, simplemente, de alguna manera son todos contra mí. Pero pensé y luego, ok, ¿y cómo lo soluciono? O sea... Sí, si tú fueras el Flor, ¿qué harías? A ver. Nada, pues se rompe la mesa, ¿no? Sí. O sea, simplemente se rompe la mesa y tampoco vas a jugar. Y tampoco... Puedes ir a molestarlos un poco y decir, ¿saben? Como que no se tiran y qué les pasa, güey? Pero... Bueno, aquí sí hay algo bien importante de aclarar. Realmente eran jugadores con... Recreacionales. Sí, 100%. Sí, que no lo están haciendo con dolo, ni siquiera saben que están para... Sí, o sea, ellos estaban convencidos de que... Era correcto. Sí, porque si ahora... son amigos, no se manden. Ahora, por ejemplo, Sí, tú decías eso... hasta al revés, ¿no? O sea, si le mandan está mal, güey, ¿no? O sea, Ajá, porque tú decías, por ejemplo, eso de que... Ay, Dios, ya se me olvidó. ¿Corte? No, pero esa parte donde, vamos, no hay, como dicen, dolo, no hay nada malo, sino que es como de que, te decían, es que es un juego de amigos, aquí todos somos amigos, y aquí lo que venimos a hacer es... Pues mejor jueguen matatenas, les sale más barato. Y decían, no, es que aquí venimos a echarnos una cheve, a platicar, a echar relajo, porque pues no queremos estar en nuestra casa con nuestra mujer. Así es, básicamente. En lugar de ir a una cantina, se van a las mesas. Sí, ¿no? que eso también pasa mucho, señoras, ¿eh? Si llega alguien a ver esto, sus maridos no tienen ni idea de la cantidad de jugadores que vienen con la preocupación de que ustedes piensen que están en otro lugar. O sea, a mí me han pedido fotos para así diciendo, para que mi mujer sepa que está aquí. Y me pasó una anécdota muy triste que a mí, una foto que borré porque no salió como a mí me gustaba, hace ya un par de años, provocó que terminaran a el divorcio. Eran novios, pero provocó, le dijeron, no, es que a mí me dijeron que estabas en tal lugar. Y no, ve las fotos. Ajá, y hay una foto donde sale él al fondo, pero un poco borroso. Y está clarísimo que es él. Y también la chava le dijo, no es cierto, no eres tú, hasta que no vea que está. Entonces a mí me dijeron que estabas con otra. Cosas divertidas de este mundo, ¿no? Ya. Y a mí también me pasó en Durango. En Durango ese fue muy bello. Me pidieron una foto, pero el jugador me pedía una foto 2 veces al día, porque su mujer creía que le había dicho que iba al torneo, pero en realidad se iba a Mazatlán. Y con eso ya no alcanzaba a ir. Ajá. Entonces el chiste era sacarle una en los horarios precisos para que no alcanzó el vuelo. Que estaba ahí clavado. Sí. Hay miedo, imagínense. Y la cantidad de personas que te encuentras y que te dicen, no, es que mi mujer no me dejaba. ¿Por qué no te había visto? No, es que ya me casé. ya no salgo. El problema del póker son las mujeres. Siempre lo hemos sabido. Ya se sabe. No, yo no tengo ese problema, para nada. El problema de la vida.
No es cierto. Otra vez vamos a empezar con eso, luego le tengo que cortar a los días. Bueno, hablando de temas un poquito más complejos, overlays. ¿Hubo overlay? Tuvimos un overlay de cerca de 200,000 en el torneo de aquí de Monterrey. Y yo sé lo negativo que es eso, pero también creo que no estuvo mal el torneo. Me sentí contento con la mayoría de las cosas que pasaron. El staff y la gente se ve que anda ahí contenta. Saben que tuvieron que meter un chorro de balas y no logramos el garantizado. Pero a fin de cuentas, el casino está lleno, la gente está, o sea, en su mayoría, o al menos a mí me parece, y tal vez esté mal que yo lo diga, pero yo lo siento contento, siento que la gente se está divirtiendo. Sí, hay quejas, hay pocas quejas, eso siempre es bueno. Sácalas. No, bueno, es que checa más mi que... Facebook, checa mi Facebook, Ya lo vi. ahí están, güey, ahí están. Sí, Bueno, errores de dealers. sí, errores de dealers. Sí, pero también eso es algo que habíamos visto, por eso de hecho hace rato saqué el tema, porque de hecho como que lo que pasa el primer día es que el primer día todos tiran el torneo y después bueno, ya empezamos a sacar gente, ¿no? Y ya empezamos a, no, mejor tú me sirves acá cuidando las plumas y así. Digo, eso también pasa. Pero además también como buen mexicano siempre lo dejamos todo al último, ¿no? O sea, como jugadores realmente casi siempre llegamos al último día, ¿no? Entonces, tal vez es un poquito de lo que platicabas hace ratito, ¿no? La oferta de torneos que está existiendo actualmente. Y también, no sé si es falta de publicidad o faltó por ahí hacer algo en relación a que pueda venir gente de otros estados, más gente de otros estados, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer escuchaba, en Durango jugamos, no sé, 20 personas y nada más venimos 2. ¿no? Entonces realmente, o sea, a lo mejor no estaban enterados, no sé. Entonces creo que también por ahí hay algo que hacer en ese sentido. Sí, marketing. Y tener, yo insisto, esta parte de por qué los casinos están orientados a estarse empalmando en fechas, ¿no? O sea, no estoy hablando de en general, del 3 millones, pero sí me ha tocado ver, por ejemplo, que tienen torneo de 1 millón o 500,000 o lo que sea y salen todos los casinos casi en las mismas fechas y entonces a los jugadores pues obviamente nos hacen que tomemos decisiones de a dónde sí ir y a dónde no ir justamente o por las fechas o por el dinero, porque al final de cuentas también no es digamos tan barato, ¿no? Estar viajando y estar comiendo, el hotel, bla bla bla. Entonces pues es bien importante que tengamos esa organización y tener, digamos, esas fechas a lo mejor un poquito más holgadas o no sé, algo habrá que inventar o crear en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, también uno de los problemas más grandes en México es el hecho de que nadie ha tenido la posibilidad, porque creo que no depende, eso a lo mejor tú nos puedes ayudar más, no depende tanto de ustedes como organizadores, pero es un poquito complicado establecer, por ejemplo, 4 fechas a lo largo de un año, ¿no? Y sacar el calendario de esas 4 fechas. Hay un procedimiento que seguir que tiene que ver ahí con los permisos, que digo, yo nunca lo he visto, nunca he estado involucrado, pero siempre que los organizadores hablan de eso, normalmente hablan de un proceso bastante complicado. Lo que pasa es que es demasiada burocracia y, bueno, no es demasiada burocracia, es mucha burocracia, no sé si sea demasiado o no, y son muchos factores que no se pueden prever o al menos no hemos logrado un balance entre lo que el casino quiere y lo que queremos en el mundo del póker y qué tan importante es un torneo como este para un casino y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, una de las cosas que peleaba hace poco que tuvimos el torneo de 1 millón en el Casino de México es la gente afuera del área de juego en vivo no sabe que hay un torneo. O sea, entonces tenemos que tener un poquito mejor comunicación con el casino. Entonces el casino no entiende por qué diablos necesitamos tantas cosas para esa fecha si el torneo pues no genera tanto dinero como otras cosas que hacen, ¿no? Pero entonces es interesante que aprendamos nosotros como organizadores a organizarnos mejor en cuanto a las fechas y
y lograr tener una planificación tal vez anual, ¿no? Al menos, no sé, yo creo que sí tendría que ser anual. Y en lo otro que decían de cómo lo hacemos con los demás casinos para que todos nos pongamos de acuerdo, lo hemos intentado en el pasado, nunca ha salido bien, todos tenemos nuestros intereses diferentes y queremos lo mejor para nuestro casino, y muchas veces eso pareciera que no puede ir de la mano con otros casinos. Entonces es difícil. Todos buscamos las mejores fechas, todos buscamos la manera que mejor le convenga a nuestros propios clientes. Entonces yo creo que no hay una manera, al menos en el futuro cercano, que yo vea que podamos encontrar. Obviamente, ojalá que sí, o sea, he dedicado algo de tiempo a tratar de hacer algo así, pero siempre pasa que alguien o algunos no traen ganas de hacerlo de una manera, otros de otra, y no hemos llegado a un acuerdo entre todos, ¿no? De cómo hacerlo. Sí, tampoco hay motivación. Digo, hay que platicar también acerca un poco. Si hay algo que WSOP, el circuito en México, hizo muy bien, fue que logró atraer a una cantidad estúpida de gente que nunca vemos en las mesas. O sea, atrajo una cantidad muy grande de personas que normalmente no vemos, pero también se trata como de ver esta parte donde debemos de entender que ese circuito se maneja aparte de cómo se deben de manejar los torneos nacionales, ¿no? Hay cosas que se necesitan arreglar. Digo, primero, antes yo me acuerdo se hacía nada más un torneo y duraba 4 días, 3 días clasificatorios y el día 2 era el día final. La naturaleza y la popularidad que fueron adquiriendo los torneos hizo que se tuviera que agregar un día 3. Entonces también está pasando lo siguiente, o sea, ya escalamos al punto donde, por ejemplo, este es un festival de póker, lo que se está haciendo en Monterrey, lo que se hace en Vallarta, aunque tiene un nuevo Vallarta Tour, en realidad es un festival de póker. Estábamos hablando, bueno, si algo hizo bien la WSOP México fue el hecho de que atrajo una cantidad importante de gente que normalmente no juega torneos. Yo contaba la anécdota de que un día me subí al elevador, venía una familia en el elevador, papá, mamá, abuelos, y cuando el señor vio que se trataba de WSOP, reconoce y dice, es que están jugando póker. Y la mamá dice, ¿cómo no nos enteramos? De habernos enterado hubiéramos venido todos a jugar, menos los bebés, ¿no? Pero eso fue muy atractivo. Ahora también hablamos un poquito del marketing, eso también es una realidad, pero nadie de marketing se me ofende en casinos, o a lo mejor sí, pero no me importa. Ni se enteran de nada. Sí, la realidad es eso, no se enteran de nada. Trabajar con el marketing de casinos es lo peor que puede haber en el mundo. O sea, no entienden la gran mayoría, todos, que este es un medio especializado. O sea, lo que a lo mejor nosotros hacemos como medio de comunicación no deja de ser una cobertura especializada. Nosotros entendemos tenemos que entender de apuestas, de movimientos, de tribets, o sea, hay un cierto lenguaje que necesitamos utilizar y que no cualquier persona puede utilizarlo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces es una combinación de saber de medios y saber de póker que no es tan sencilla, y la verdad es que es lo mismo, al departamento de marketing no le suele importar. Esto salió por lo del overlay. También es una realidad. Yo creo que diciembre es una fecha complicada porque pues en México también importa mucho la familia, ¿no? Entonces hay que pedir normalmente días de vacaciones para venir, y pues ya se acercan las vacaciones de los niños y también no es tan sencillo, ¿no? O sea, volvemos al tema, a lo mejor a tu familia no le va a gustar, a tu esposa no le va a gustar que le digas, bueno, es que me voy a gastar 2 días de vacaciones en ir a un torneo, cuando esos 2 días te los puedes gastar con ellos, ¿no? Con la familia. Sí. Que de hecho ahí se vuelve también muy atractivo la parte de estar en playa, ¿no?
O sea, cuando son eventos en playa, realmente atrae estar en playa. Claro. Entonces, te vas Sí, con la con la familia, se va a la playa, etcétera, etcétera. Sí, Y es donde se hace atractivo, ¿no? Entonces, también como dices, la parte, en mi caso, que tengo familia, que soy empleado, ahorita desempleado, pero soy empleado normalmente. La Pues, víctima del desempleo del 4T. Pues sí, realmente sí. También, o sea, esa parte, por ejemplo, ahorita yo vengo sin mis hijos, nada más vengo con mi esposa y bueno, pude dejarlos una semana con la abuela, pero también, o sea, ir a un torneo fuera de la ciudad donde radicas, Tiene una logística. una logística y una complejidad, ¿no? Desde la económica hasta la organización, ¿no? Cuando estás trabajando, pues como dices, tienes que volarte vacaciones, tienes que tener, digamos, mayor gasto, ¿no? En hospedaje, comidas, etcétera, y pues también eso se va haciendo complejo para los jugadores, ¿no? Entonces creo que ahí también los organizadores deberían de ser conscientes en ese sentido y obviamente tener esa organización o esa capacidad de poder retener a los jugadores para que puedan asistir a los torneos grandes, ¿no? Sí, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a una chava que trabajaba en el LAPT de Costa Rica, me parece que se llama María, no recuerdo bien. Ella estaba encargada como que de toda la parte de logística, y en esa entrevista con Poker News se le preguntaba, ¿no? ¿Ustedes cómo hacen para decidir que tal lugar va a tener una fecha de LAPT? Bueno, ellos hablaban, es que necesitas encontrar un salón que cumpla con ciertas medidas para meter cierto número de mesas, de preferencia que tenga, o sea, que sea un hotel o que tenga un hotel, amplio, ¿no? o que tenga un hotel muy cerca, porque por ejemplo en Panamá, o sea, se hacía en el Veneto, que el Veneto es un hotel, tenía ahí un casinito, pero la realidad es que se hacía en el salón, pero a su vez, por ejemplo, Perú se hacía en el Atlantic, y me parece que el Atlantic sí tiene, no me acuerdo si tiene hotel o enfrente había un hotel, pero también te decía eso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros debemos de ver que vamos a dar un break de cena de 1 hora, entonces necesitamos tener restaurantes cerca. Digo, esta tradición, también en algún tiempo lo mencioné, esta tradición del buffet en torneo es algo muy mexicano. Sí. O sea, en México un jugador, si no se le da buffet, se ofende y se enoja. Pero esto no pasa no pasa en otro lado. O sea, por ejemplo, yo recuerdo ahora que fuimos a Madrid. En Madrid te daban un menú que hicieron especial para el torneo, pero la comida te costaba 20 euros. Y lo pagaban. Ajá, Además. o sea, es lo más barato. Te costaba, bueno, es más, te costaba 18, te incluía un refresco, y si querías el agua era una que parecía botellita de mezcal, que te costaba 5 euros. Entonces te gastabas 23 euros y a lo mejor tú idiotamente decías, 23 euros, ¿cuánto es? Güey, estás pagando 500 pesos por tu comida. O sea, y aquí te enoja que no te den buffet. Sí. Y es un tema que, lo quieran o no, deben de tomar en cuenta las organizaciones nacionales. O sea, es como de que, güey, o sea, tengo que gastarme también en eso. Sí, claro. Y entonces, sí, es un costo más. Ajá. Y por ejemplo, esto fue muy curioso. Yo nunca escuché a nadie que en WSOP reclamara que no había buffet. Sí, ¿no? O sea, yo creo que es una mala costumbre que hicimos y que nos estamos aguantando, pero yo, por ejemplo, en el millón estuve a nada de quitarlo, pero aquí lo íbamos a poner, entonces, para que lo quitaba. Pero sí creo que es algo que no debería existir, pero bueno, ahí está. Sí, ahora también la realidad es eso, ¿no? Tienes que dar un break de 1 hora porque tengo que no dejarte te da ir a tiempo. comer. Ajá. Y esto también es una realidad. A lo mejor, por ejemplo, aquí si das un break de 1 hora, la realidad es que tampoco hay restaurantes tan cerca. Sí. Y también es muy diferente. Debemos de tomar en cuenta que normalmente los torneos en otras partes del mundo empiezan a las 12 y empiezan a la 1 de la tarde. Sí. Entonces, a la hora que hay break de cena en un torneo nacional, resulta que ya son las 9 de la noche. Sí.
y ya no tienes a dónde ir a comer. Sí. Entonces, ¿ahí qué haces, no? Pero son cosas, o sea, el jugador ha presionado tanto al organizador como para que se vaya adaptando a estas cosas, porque si no lo castiga. Y si lo castiga pasan estas cosas del overlay, ¿no? Sí. Digo, pero honestamente también a lo mejor debería de haber un poquito más de planeación en el hecho de que deberíamos de tratar de hablar con hoteles, deberíamos de tratar de ver tipos de, no sé, de transfers del aeropuerto, a lo mejor cobrar un poquito más, pero o ofrecer un servicio donde Es que mira, también, por ejemplo, ahorita que cortamos fue porque me venían a decir, oye, en ningún lado nunca nos dijeron que a la 1 y no queremos venir a la 1. Está publicado desde hace un mes. O sea, todos los días se te preguntan las mismas cosas, todo el día. Está publicado desde hace un mes. Y todos los días se cuestionan por qué se hace así. Porque vamos a seguir lo que publicamos desde hace un mes. O sea, sí, si lo quieres cambiar, hace un mes. Y tal vez era antes de hace un mes, pero lo pensamos y lo buscamos. Pero es muy difícil cambiar algo que ya está publicado porque 3 personas no les parece o 4. Aunque te den unas muy buenas razones. O sea, podríamos después cambiarlo para que siga. Pero, hermano, ¿por qué ahorita, cuando ya no se puede hacer nada, es cuando quieres discutir el por qué esta cosa sucede, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me ha llamado la atención. Es cuando yo participo en algo, como en otras cosas que hago, me preocupo por saber qué diablos está pasando, ¿no? O me dicen, oye, pero mañana entonces a esa hora no me parece bien que empiece el high roller. Pues está bueno, o sea, pero ¿qué quieres que hagamos? Pues deberías tomar en cuenta las opiniones. Sí las tomamos en cuenta, pero no vamos a cambiar todo el programa porque una persona me está diciendo, o 3 o 4, los que sean, ¿no? Entonces oye, están muy molestos porque no van a poder dormir lo suficiente. Pues entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cuál es la sugerencia? Que cambiemos esto y todos los demás que ya se fueron y que tienen esa hora, ¿cómo le vamos a hacer con eso? O sea, no entiendo bien cuál es el punto. Y se agradecen las opiniones. O sea, no son molestas, pues. Pero, hermano, ¿tú qué harías? Ponte en el lugar de la organización y dime si te parece correcto estar cambiando las cosas, porque 3 dicen una cosa, 3 dicen otra y 3 dicen otra, ¿no? O sea, sí encontramos errores, como siempre va a haber errores, pero y con el interés de que en los eventos a futuro estas cosas no pasen y todo se toma en cuenta y todo se va a pensar, pero no entiendo yo esto de, es que a mí nadie me dijo. Pues no, está publicado, y se les explicó dónde está publicado y ahí está todo. No hay manera de que te lo puedas perder. Se les invitó a que fueran parte de la discusión y ¿quién fue el único que opinó? Juan, ¿no? Juan Vázquez es el único Juan que fue llegó el ahí único a que platicar hizo, sus inquietudes y todo, ¿no? O sea, fue el único que hizo una observación ahí de que se juntaba Main Event con High Roller. Y aún así también fue un poco tarde, ¿no? Sí, pero a ver, mira, si tienes ganas de que cambien las cosas, ayuda a documentarlas. Ahí está el espacio para que lo pongas. Pero si realmente no tienes ganas de que cambien, está bien, sigue haciendo como lo estás haciendo y va a cambiar porque vamos a tomar en cuenta lo que creemos. Pero si tú nos ayudas a documentarlo, ahí lo tenemos para que en el que sigue tomamos en cuenta lo que está documentado primero. O sea, es mucho más fácil que estar recordando todo lo que se dijo, ¿no? Obviamente aquí está la pluma y se apunta, ¿no? Pero me ayudas mucho, o le ayudas mucho a tu casino, si vas y te quejas en los canales que te ponemos para que nos ayudes a quejar. Oficiales. Exacto. Sí, no, o sea, hay muchísimo en lo que se debe trabajar en ese sentido, en el sentido de comunicación, en el sentido organizacional, pero esto sí pasa mucho en México. En México es muy fácil como jugador presionar a la organización, porque normalmente la organización cede. Y esto es algo que a mí no se me hace agradable, pero digo, honestamente también hemos tenido que adaptarnos. Cuando a mí me llegan a acusar de hater en mi Facebook, normalmente es porque opino jodonamente de algo. Se los juro que es la única manera en que te voltean a ver. Si no jodes, no te voltean a ver. Si tú intentas hacerlo por los canales. El niño que llora es el que mama, ¿no? O sea, ajá, sí es cierto, o sea, sí.
Yo escuché esa frase apenas en el DF, nunca la había escuchado. Yo la creo, o sea, estoy de acuerdo y jode y presióname y dime las cosas que no te gusten. Pero de momento no lo vas a cambiar. Pero no siempre puedo, o sea, si se puede cambiar lo vamos a buscar. Hay cosas que se cambian, por ejemplo, querían que el nivel último fuera otra vez el primero y revisamos, Bobby también se puso a revisar y vimos cuántos blinds vamos a tener. Oye, estamos adentro de un rango bueno. Vamos a hacerlo. O sea, ¿a quién afecta? A nadie. Al contrario, a todo el mundo le ayuda. Bueno, vamos. Sale alguien que le afecte, bueno, pues que lo diga y ya lo consideramos después, ¿no? Pero otras cosas no se puede. Yo no puedo cambiar el horario de las cosas porque tengo que respetar que la gente tomó decisiones con respecto a ese horario. Entonces, para mí es muy difícil estar haciendo cambios en los horarios. Por eso no se hace nada más. Pero si no jodes, nunca me entero. Entonces, tú jode y tú ven y dime las cosas que quieres. Nada más no las puedo cambiar inmediatamente y en algunas cosas no se van a poder cambiar. Y de hecho es un poquito de retroalimentación, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas te quedas callado como en todo, pues es que estás conforme, ¿no? Y no se vale que quieras dar esa inconformidad en el momento, o sea, tampoco son magos, ¿no? Entonces sí es bien importante tener esa retroalimentación y tener en cuenta el jugador y también el jugador tener en cuenta el organizador, ¿no? Al final de cuentas es el círculo que debe de existir. Para que exista un torneo deben de haber jugadores y para que haya jugadores debe de haber un organizador y debe de estar el dealer y demás, ¿no? Entonces todos somos parte del ecosistema y que necesitamos tener esa retroalimentación para mejorar a futuro las cosas. Sí, como dice Víctor, hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que honestamente pues se hacen por joder, ¿no? O sea, en este caso, si tú sabes que hay un horario, ¿por qué se te ocurre presionar hasta ahora, no? Presionas hasta ahora porque pasaste, pero si no hubieras pasado te hubiera valido y a lo mejor está mal, ¿no? O sea... Está bien, o sea, pero... No, o sea, o a lo mejor está mal que no haya un tiempo adecuado de descanso, porque eso sí pasa mucho en los torneos. Digo, en este no creo, se me hace una exageración, pero yo me acuerdo que a veces acabábamos a las 4 de la mañana, a mí me pasó una vez en Guadalajara, acabamos a las 6 de la mañana y tenías que estar a la 1. Sí. O sea, eso fue una barbarie. O sea, simplemente era una tontería. Y también fue parte de las cosas donde se tuvieron que ir adaptando a los torneos. Pero vamos, o sea, si ya sabes cómo está estipulado esto, al jugador mexicano le es muy fácil llegar y decir, oye, es que cámbialo porque yo digo. Porque yo creo, y pasó por ejemplo también en el Ladies, nada más que creo que tú no estabas, tú no subiste casi, hacen mesa final y justo cuando hacen mesa final hay un break de cena, no me acuerdo si de cena, pero era un break largo y las jugadores decían, es que no quiero el break, no, pues es que el break no se puede cambiar, o sea, ya está estipulado y no se puede hacer, y se aferraron. O sea, se querían aferrar al hecho de que se tiene que cambiar porque yo digo, no había una justificación. O sea, es parte de las reglas internacionales de Las Vegas cuando un jugador te dice, es que si todos nos ponemos de acuerdo se puede hacer. Vea, fíjate, ahí tengo menos problemas. O sea, es una situación que 9 van a decidir. 9 no tengo problema, 9, ahí están. O sea, aquí los controlo, 9, no pasa nada. Pero más de 9... 18 güeyes ya no pueden controlar, o sea, ya no tienen la culpa el otro de que no se enteró, que sí se enteró, que... Pero 9, les podemos dar unas tarjetas de votación, o sea, podemos inventar algo. Los straws para el más corto, algo. O sea, con 9 es más fácil, ¿no? Es algo que yo creo que sí, ahí podemos platicar. Pero más de ahí, o sea, tendríamos que entonces decidir dónde ya es el punto donde dices... ¿Cuántas ya personas sí se puede controlar? ¿Cuántas no? ¿Qué? O sea, y no vamos a llegar a eso. O sea, el chiste es, vamos a tratar de seguir lo más cercano al ¿cómo se llama? El schedule. El programa, lo que queremos hacer, ¿no? Sí, bueno, pero aquí también, aquí también hay una realidad. Tú dices, a lo mejor si son 9, lo podemos platicar. Pero eso no quiere decir también que esté bien. Sí, no quiere decir que se va a hacer tampoco. O sea, es que... Mira, a mí me toca gente que exige cosas
por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Me dice, ¿sí se va a hacer el high roller? Le digo, sí se va a hacer el high roller, ya tiene entradas. Dice, no, pero son las entradas de satélite. Ok, entonces ¿qué va a pasar si no se hace? Le digo, no es que no se vaya a hacer, sí se va a hacer. O sea, no hay manera de que no se haga. Y me dice, es que no me estás entendiendo. Entonces, ¿me vas a decir qué va a pasar si no se hace o no? Ahí ya se me acabaron las ganas de ayudarte. O sea, bien rápido. Y pues no sé entonces. ¿Tú no vas a regresar el dinero? No, el dinero se va a perder. Y me dice, ya me dijo que se va a perder y ya se fue enojado porque le dije que se va a perder. Es que en realidad el dinero no se va a perder, sino que esas 7 entradas ya están en juego, ¿no? O sea, se tienen que se van a poner en juego en el último momento, en el momento en que afecte menos a esa persona, ¿no? O sea, la idea es, si no se juega hoy, si no juega la persona su satélite hoy, lo va a jugar en el último momento en el momento en el que menos blinds pierda, ¿no? O sea, que es precisamente un segundo antes de que cierre el registro, técnicamente, ¿no? Y entonces ese torneo no puede no suceder, entonces, porque ya tenemos todas esas entradas. Entonces él me decía, no, si no se juega entonces me la regresan. Digo, pues es que eso no se puede pasar, no puede pasar que no se juegue. No, sí, y te estoy diciendo que si eso pasa, ¿qué? Bueno, si eso pasa, pues si vamos a estar hablando de las hadas madrinas, pues lo que tú quieras, cabrón. O sea, a ver, me dicen, entonces me van a regresar el dinero. Y le dije, no, pues no. Entonces, yo quiero que me lo regresen. Bueno, pues sí, entonces que te lo regresen. Ya vas a contestar. Sí, cabrón, si estamos hablando de las hadas madrinas, voy a contestar lo que sea, güey. Voy a contestarte, Peter Pan. Pues, oye, no, yo te dije que eso no va a pasar. No, pero ¿qué tal si sí pasa? Bueno, pues ya, o sea, ¿a dónde vamos? Sí, bueno. Y ya está enojado conmigo que porque soy un grosero y que por qué no, diablos, no le puedo contestar bien. Digo, te dije bien que eso no puede pasar. Y dice, no, si me hubieras explicado, lo puedo razonar. No veo cómo tienes que explicar el que va a pasar, güey. O sea, no puede no pasar este pinche torneo. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, bueno, es que aquí también un poquito del contexto. El jugador también, de una manera, lo que alegaba, y que creo que tú no mencionaste, es el hecho de que dice, es que a mí no me conviene jugarlo de 7. Brother, o sea, eso no importa, güey. Sí, no. Si tú te intentas clasificar en Poker Stars y te ganas un satélite, no es como de que, ¿sabes qué? Es que no me conviene ir hasta el otro lado. Ya cuando son 1500 ya no me conviene. Entonces, por favor, regrésame el dinero. O sea, Poker Stars te puede ayudar en ciertos casos extraordinarios, pero como prensa, por ejemplo, te mandan un resumen final y te dice, por ejemplo, a lo mejor que en Mónaco hubo 2 stacks que los jugadores no se presentaron. O sea, se aclaran en el comunicado de prensa y que se maneja como que un poquito más interno, es un Excel. Y aquí lo que decía el jugador, bueno, es que entonces ¿para qué juegas un satélite si a la mera hora no te va a interesar jugarlo, ¿no? Lo puedes traspasar, es que sí se puede traspasar, ¿no? Yo creo. Sí, o sea, sí lo puedes pasar a alguien más. Pero que tú digas, ¿sabes qué? Quiero el dinero porque no me conviene, güey, entonces no hubieras jugado un satélite en primer lugar, ¿no? Las cosas no se manejan de esta manera y volvemos un poquito al tema de que yo como jugador quiero presionar al organizador porque normalmente el organizador por miedo a perder un cliente va a acceder, y esto pasa una cantidad enorme de veces, ¿no? Digo, esto está bastante mal, pero también hay clases de clientes, ¿no? En una mesa. Y es algo que ha permitido también el organizador. Digo, sí, es una realidad. O sea, ¿hay de clientes a clientes? Sí, no sé, toda la vida. No sé. Yo extraño una tarjeta que me dieron en un casino para tener estacionamiento VIP cuando no tenía ni carro. Pero llegaba por ahí nada más para sentirme payaso, así. Yo entro por el VIP. Güey, llegas caminando, pero es el VIP. Así no me importa. Entro por donde nadie más. Sí, o sea, esas cosas están mal. O sea, toda la vida lo he dicho y no sé, espero algún día dejar de decirlo. Nos gusta creer que la industria está en un momento perfecto o cercano al estándar internacional. Y ni cerca, ¿no? O sea, tú no vas al World Poker Tour y, por ejemplo, las mesas finales de World Poker Tour son de 6 jugadores. En su mayoría, me parece que del main event del Deep Stacks, creo que no. Y no llegas y le dices, oye, ¿sabes qué? Es que tengo mi vuelo hoy, güey, ¿por qué no jugamos seguido? Te van a mandar al diablo. Ya quiero ver que les digas eso. Y esa es otra realidad, el mexicano ni siquiera lo intenta.
A mí solo me ha pasado situaciones donde se tiene que cortar el torneo. Una me enteré y una estuve, y las dos fueron en España. En España me parece que no pueden jugar después de las 5 de la mañana. En Barcelona, en el casino de Barcelona, que le pasó a Sampri, que después de esa es otra anécdota, se quedó dormido el joven y llegó a la mesa final de, me parece, el High Roller del Estrellas, ya que le quedaban 5 ciegas, y aún así logró ahí un score. Y en Madrid, en el último torneo, como también piden permiso por ciertos días de torneo, en el último tienen que terminar el torneo a las 5. Y los jugadores, ahí sí a lo mejor hubo un tema, porque la organización asumió que los jugadores internacionales también sabían eso. Y ahí sí los jugadores de fuera no lo sabían. Digo, ahí también tuvieron un poquito de fallas en la comunicación, pero lo pararon. O sea, dijeron, este pedo va a ser por fichas y punto. ¿Por qué? Pues porque si no viene el gobierno y nos clausura. No, pero es que no sé qué. Y nos dejamos acá, güey. Ajá, ¿quieren jugarlo mañana? Lo pueden jugar mañana a las 3. No, es que mi vuelo y que no sé qué. Es lo que hace Live, ¿no? Hermano, ya no ves. puede hacer nada. De hecho, Son más avanzados que nosotros. Son más de hecho, europeos. sí. Sí, le dijeron, hermano, no puedo hacer nada. No, Yo pero nunca es que pensé que iba a decir que Live era más avanzado que nosotros. Es la realidad, ni modo. Sí, o sea, y luego dicen, es que tal organizador es un mamón, güey. El organizador está haciendo cumplir el reglamento, y date cuenta, a ti lo que no te gusta es el reglamento. O sea, no te gusta que haya un estándar, ¿no? O sea, eso ya es problema tuyo, no de la organización. Y algo. Correctísimo. Estamos en acuerdo. Y ya no voy a dejar lugar a dudas para no ser tan abrumante con estas cosas. ¿Abrumante es palabra? No. Abrumador, sí. Abrumador. Algo así, lo que aplique. Ya son las 2 de la mañana. No es nada. Bueno, cerramos con esto. Gil, más jugadores deberíamos de certificarnos. Sí. Pues yo creo que sí. Creo que ayuda al ecosistema, ayuda a que las mesas sean mucho más ágiles. Cuando todos los jugadores comprenden o tienen conocimiento de las reglas, pues obviamente participamos de una manera más ecuánime, más directa, ¿no? Y estamos más tranquilos en la mesa. Cuando tenemos el desconocimiento de las reglas, pues cada quien hace lo que quiere. Y si el dealer no tiene el control de la mesa, peor tantito, ¿no? Y si no le apoyan a él los supervisores o el director, igual. Entonces yo creo que sí es bien importante que los jugadores al menos conozcan las reglas y estén interesados, ¿no? Si están practicando la actividad, en poderla llevar a cabo de acuerdo a esas reglas, ya sean las de TA o las que apliquen. Y sí, yo creo que sí sería bien importante que, a lo mejor no certificados, pero sí que tuvieran el conocimiento. Muy bien, Víctor. Pensamientos finales del evento de 3 millones en Monterrey y overlays y reglas. Mira, me pasa que no soy la persona con el mejor tacto, ¿no? O sea, ¿es obvio? No debemos de empezar así. Todos los podcasts deberían de empezar con una leyenda que dijera, No pedimos tiene- disculpas porque todo lo que diga Víctor no tiene tacto. Bueno, y es responsabilidad. Estoy consciente de eso. Y trato de ser justo y trato de no enojarme. Pero también me gustaría abrir la puerta a por favor jodan. O sea, por favor certifícate y por favor busca las reglas y por favor di esto no me gusta y esto no me gusta y cómo quiero que sea. O sea, nos ayuda mucho. Tomás Schwarzberg, ¿así dice? Tomás Schwarzberg dijo, ¿por qué tus pinches blinds así, así, así? Y tengo que contestar, tengo que decir por qué. Y al hacerlo, me cuestiona cosas y hace que tenga que yo patinar un poco y decir, a ver, cabrón, sí es cierto, los hice hace como 1 año, 2 años, y qué pensé en ese tiempo y por qué los hice así y todo eso. Y hoy tengo ya 2 semanas haciendo nuevos blinds y todo viene en base a que alguien me presionó con esos blinds. Yo ya tenía en la cabeza que quería mejorarlos,
Pero alguien que ya me empezó a fastidiar con que, oye, cabrón, esos blinds no. Aquí llegamos y me dice, ¿otra vez estás haciendo algo raro? Sí. Entonces, mi nueva motivación a hacer unos mejores blinds viene de eso, de alguien que me estuvo jodiendo con eso. Entonces, yo sé que joder suena ofensivo, pero hazlo. O sea, ven y dinos. Eso no me gusta. Cuestiona, ponnos la difícil. O sea, haznos que tengamos que tener una respuesta, que tengamos que decir por qué las cosas. O sea, que no nada más es porque a mí se me hincha un huevo y ya así es. Y nada más. O sea, el cabrón con el que estábamos hablando, que me dice, no, pues ya no, pues tú eres el jefe, ya, qué chingados. Pues sí, güey, pero si digo una pendejada, estaría chido que me cuestiones para que yo no tenga derecho o no tenga esa salida de poder decir pendejadas. O sea, hazme la difícil a que tenga que decirte algo que sea razonable, güey. O sea, no aceptemos que el casino haga su voluntad nomás porque sí, la chingada, ¿no? Entonces, hay que joder, y para mí es mucho más fácil si jodes después de que te sabes las reglas y que tienes experiencia. Por ejemplo, mucha gente ha estado en más torneos que yo. Bueno, quién sabe, sí, pero mucha gente sí. Entonces, si has estado en más torneos que yo, traes más ideas, más cosas que ha pasado. Todo funciona, todo suma y podríamos sacar mejores torneos. O sea, el chiste es, sí me enojo, sí contesto rarito y todo eso, pero no estoy menospreciando lo que me estás diciendo. O sea, sí me sirve y lo voy a utilizar. Entonces, y me consta. Me consta que, güey, nunca tengo caso a lo que digas. Bueno, ¿seguro? Eso es todo. ¿Seguro que no? ¿Seguro que no? Pues es que te es bien blanco. Oye, si algo que siempre te había querido cuestionar, ya para cerrar, ¿por qué tu Big Blind ante es raro? Ajá, ese es el pedo. Ahí yo lo voy a arreglar. O sea, para los que no saben, hay blinds donde a lo mejor es... Sí, el ante es menor al Big Blind. Ajá, ¿como en cuál pasa? 6, 4, 8... Sí. A lo mejor es 2.000, 4.000, 3.000. Era porque quería mantener... 2.000, 4.000, 3.000. El mercado en el que manejo día a día, quería mantener un equilibrio en blinds de tantos, cuando hay tantos y así. Y entonces agarré todos los torneos que había hecho antes en Astoria y saqué un promedio de jugadores por como... O sea, básicamente fue porque le quiso. Ándale. O sea, lo que quería era que la mesa final llegara con 23 blinds mínimo, 26 ideal. Sus modelos matemáticos que me dieran ahí los... Ajá, entonces blinds, no me daban si lo hacía así, pero ya creo que ya tengo una idea mejor. ¿Y ahora cómo va a ser? 1.000, 2.000, 2.000, 1.500, 3.000, 3.000. ¿Y así te lo vas a llevar? Algo así. ¿Sí? Pero con inclusión y exclusión de algunos. Ay, es una chulada. Ahí tendremos que evaluar. Todo gracias a que el pinche Tomás se puso a joder. Pero me caes bien. Thank you. Gracias por ponerme a trabajar. Bueno, ya se nos acabaron las ideas. Muy temprano o tarde, como lo quieran ver. Agradecemos al señor Gil por darnos su tiempo 2 veces, porque esta es la repetición de algo que tuvimos que cambiar, porque ahí quién sabe quién estuvo fumando cuando no se podía. Es la 1.2. Sí, estamos Yo tratando. digo que deberían salir las 2. Sí, no. No. Sí, no lo autorizaron. ¿No en audio? No hay audio. No se puede. ¿Cómo no? Es Sí, que mi imagen. No puede salir en audio. o sea, hay una escena donde sales tal cual. No se puede. ¿No hay audio? No, pero no se puede, güey. ¿Por qué en el audio se oye el... Puro MP3. Entonces se escucha se escucha todavía con los... Bueno, sí, es que ustedes no lo saben, tenemos una versión en audio que pueden bajar. Normalmente trato de poner el link abajo. Que no tiene... Ya está en Spotify. No está censurada. De hecho, ya está en Spotify, no está censurada. Al señor Víctor se le ocurrió hacer ahí un chiste en el episodio 0. No era chiste. 0.0. Era serio. Sí era chiste. 0.1. Sí era chiste, necesitas decir que es chiste para tener algo como defenderte. No era chiste. Sí, bueno. Te cuento un chiste. El mejor chiste, güey. No. ¿Sabes por qué las naranjas no tienen cuernos? ¿Sabes? Ay, Dios, no. Porque si no serían toronjas. Yo creo que con eso deberíamos de cerrar, ¿no? Un buen chiste.
Se acabó. No seas avientacartas. Póker nos une. Tengo que decirlo. Póker nos une. Ah, sí, pueden comprar espacios publicitarios y